Bienvenidos a todos, amigo Daniel. La intención de estos webinars es de que todos en la sociedad entendamos muy bien lo que son los buenos tratos. En esta ocasión, agradecemos a Cartomicro, a Premo y a Serviacero esta presentación y tenemos aquí al psicólogo Gaudencio Rodríguez por segunda ocasión. Les voy a leer el currículum de Gaudí. Gaudí es psicólogo clínico, psicoterapeuta y cuenta con estudios en género de derechos humanos y alta dirección. Se ha desempeñado como conferencista, tallerista y escritor en temas de familia, pareja, parentalidad, crianza basada en el buen trato, adopción, género, violencia, masculinidad y valores. Ha participado en la elaboración de reformas e iniciativas de ley en beneficio de la infancia. Desde 1997 trabaja en la atención a niños y adolescentes en situaciones de maltrato extremo y privados de cuidados parentales, en la capacitación y asesoramiento de equipos multidisciplinarios que atienden a los niños en ámbitos residenciales, como es el caso de nuestra casa hogar, amigo Daniel, y en la promoción de habilidades para la crianza a los padres, tema que nos reúne el día de hoy en nuestro segundo webinar, la mejor manera de criar a nuestros niños. Bienvenido, Gaudí, y adelante, te cedo la palabra. Bien, bueno, me da mucho gusto estar acá nuevamente esta tarde en esta segunda conferencia organizada por amigo Daniel AC. Gracias, Gaby, por la generosa presentación. Y bueno, hay un mensaje que queremos transmitir esta tarde desde amigo Daniel. La convocatoria a la que mucha gente decidió asistir es para que podamos reflexionar por un momento acerca de este tema tan importante. La importancia y el poder de los buenos tratos en la crianza de niñas y niños. Comienzo con esta pregunta que da pie a una respuesta muy puntual. La pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de criar a niñas y niños? Hay muchas formas de criar, pero para que sean benéficas, tienen que ser aquellas que no recurran a la violencia, sino a los buenos tratos. La pregunta para las personas adultas contemporáneas que estamos criando a las siguientes generaciones es, ¿qué son los buenos tratos? Es una pregunta muy de época porque es importante hacer conciencia de que existe en el diccionario una definición de maltrato, como palabra así toda pegada, maltrato. Sin embargo, en el diccionario no aparece una definición de la palabra buen trato. Entonces, esto habla del momento sociohistórico que estamos viviendo. Quiero proponerles, para poder ponernos de acuerdo con relación a qué son los buenos tratos, coordenadas. A mí me ha servido mucho pensarlos en estos términos. Los buenos tratos como aquellas prácticas de cuidado, de protección, de guía, de acompañamiento, que tienen, digamos, 4 características, o yo suelo llamarlos 4 coordenadas. Están allí a colores en esta lámina. Son buenos tratos si tratan a ese niño o a esa niña como a otro de su especie, como un ser humano. Sé que parece y suena una obviedad, ¿no? Parece obvio que nos queda claro como sociedad que las niñas y los niños son seres humanos,
miembros de nuestra especie. Sin embargo, cuando uno observa las estadísticas de violencia, de maltrato que hay contra esta población en nuestro país, nos damos cuenta que han alcanzado, la humanidad les ha dado la categoría ya de personas, de seres humanos, pero esto es muy reciente en la historia de la humanidad. Esto dio apenas en 1989, con la expedición de la Convención sobre los Derechos del Niño. Apenas hace un poco más de 30 años que la humanidad le dio la categoría de ser humano, de persona portadora de derechos. Suelen cambiar primero los discursos que las prácticas. El hecho de que ya les reconozcamos como personas no significa que les estamos tratando como tales. Hay muchos niños y niñas que siguen existiendo más bien como en una categoría de objeto, propiedad de sus padres. Desde el modo de pensar de muchos papás y mamás, todavía conceptualizan así al niño y a la niña, a su hijo, a su hija, como un objeto propiedad. Y lo vemos en expresiones cotidianas, ¿no? La gente suele, cuando en vía pública vemos que están maltratando o lastimando a su hijo y un testigo participa y le dice, oiga, no haga eso, eso no está bien. No falta el papá y la mamá que suele responder, y usted no se meta, es mi hijo. Ahí deja claro que no considera a su hijo como una persona, sino como un objeto propiedad suya. Entonces, para estar en el terreno de los buenos tratos, necesitamos en todo momento ver como un ser humano portador de dignidad. Y así como reconocemos a las personas adultas, personas con una dignidad, y por lo mismo procuramos respetarles y no transgredir los límites de su piel, de su cuerpo, de su alma, con niñas y niños no siempre conseguimos hacer eso. Y hay casos graves y extremos que terminan en violencia que pone en riesgo la vida de niñas y niños. Y bueno, la razón de ser, por ejemplo, de esta institución residencial que es Amigo Daniel. Recibe a una población cuyos padres, cuyas madres, cuyas personas cuidadoras no lograron mirarle de manera suficiente y tratarle de manera suficiente respetando su dignidad. Entonces, la primera coordenada para saber que estamos en los buenos tratos es nunca perder nuestra representación mental de esa niña o de ese niño como una persona, miembro de nuestra especie, como un ser humano, sujeto de derechos, portador de una dignidad que todo mundo debemos respetar y cuidar. La segunda característica o coordenada que nos puede ayudar a pensar los buenos tratos tiene que ver con cubrir las necesidades del desarrollo infantil. La tercera coordenada es respetar sus derechos. La cuarta tiene que ver con las sensaciones que le provoca a el niño, a la niña y al adulto cuidador. Sobre estas tres coordenadas voy a ampliar un poco. Estamos en el terreno de los buenos tratos si todas esas cosas que yo hago con la niña o niño cubren sus necesidades de desarrollo. Y en la imagen ustedes pueden ver cómo las tenemos ya tan identificadas, dichas necesidades y categorizadas, ¿no? Son de tipo fisiológico, afectivo, vinculares, cognitivas, sociales y de valores. Esas son las necesidades que tiene una niña o un niño y que tienen que ser cubiertas de manera suficiente a través de su desarrollo para poder garantizar salud mental y física. ¿Qué significa esto en términos de la crianza? Si yo observo que mi hijo o mi hija está teniendo un comportamiento inadecuado y para corregirle yo le digo o haces caso o no comes, estoy atentando contra una necesidad fisiológica. Entonces no estoy en el terreno de buenos tratos. Si yo le digo, te has portado muy mal por haberle pegado a tu hermano, no vas a ver a tu abuelo, no vas a ver a tu familiar que él tanto aprecia. Estamos incurriendo en atentado contra una necesidad afectiva, vincular, que esa niña o ese niño tiene. Bueno, pongo ese par de ejemplos para decir que nosotros como generación venimos
de unas prácticas disciplinarias y de cuidado, donde la manera de corregirnos muchas veces fue atentando contra nuestras necesidades de desarrollo. Eso no puede ser posible que siga existiendo en el siglo XXI, porque esas cosas hoy están prohibidas incluso con la ley. Y eso nos lleva a la siguiente coordenada. Expliqué ya, estamos en el terreno de los buenos tratos y tratamos a ese niño como otro de nuestra especie. Y cubrimos sus necesidades. Y 3, si cubrimos y respetamos todos y cada uno de sus derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que si estamos en un rol de educador, de educadora, como papá, mamá, docente, etcétera, necesitamos conocer a detalle la Convención sobre los Derechos del Niño. Y en México, este instrumento internacional se hizo ley en el 2014 con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y este año prácticamente todos los estados de nuestra República Mexicana ya tenían su respectiva ley. Entonces, necesitamos conocerla. ¿Por qué? Porque la manera en que yo voy a criar a mi hija, a mi hijo, o voy a acompañar a mi alumno, a mi alumna, o a mi paciente en psicoterapia, tiene que ser de una manera que esté respetando todos y cada uno de sus derechos. Estaré yo en el terreno de los buenos tratos si lo que le hago o le digo a este niño o niña está promoviendo su desarrollo de su personalidad, sus aptitudes, su capacidad mental, física, espiritual, moral y social, hasta el máximo de sus posibilidades de ese niño que tengo enfrente, de esa niña que tengo enfrente. Este principio de la convención también nos lleva a evitar acelerar su proceso de desarrollo, ¿no? Hay muchas ocasiones en que con muy buena intención y en aras de potenciar una personalidad muy fuerte, terminamos saturando en ocasiones a niños y niñas, inscribiéndolos en gran cantidad de talleres, de cursos. No queremos desaprovechar que están pequeños, que están en la etapa del lenguaje y ya queremos que aprendan 4 o 5 idiomas. Saturar a niñas y niños en aras de empujar su desarrollo en ocasiones puede traer como consecuencia una sobresaturación que no va a facilitar su proceso de crecimiento, de maduración y desarrollo, sino que lo puede obstaculizar. ¿Por qué en ocasiones se hacen esas cosas? Porque pensamos que todas las niñas y niños tienen, digamos, el mismo potencial, el mismo temperamento, la misma capacidad para evolucionar, y se nos olvida que eso no es así. Se nos olvida que cada uno, cada una de ellas es único y irrepetible, y tiene su ritmo, su energía, su temperamento, y no puede aprender a la misma velocidad. En medio de la pandemia lo estamos viendo con mucho dramatismo. La escuela presencial cambió a escuela remota, pero con la misma expectativa de todo el mundo adulto, de que siguieran aprendiendo igual que como lo hacían de manera presencial, perdiendo de vista que, sobre todo en la larga infancia, la mente, el cerebro infantil, no está hecho para ese formato. Sin embargo, como sociedad adulta, les hemos metido en un nivel de estrés muy fuerte, que hoy, después de más de un año de esta modalidad, muchas niñas, niños y adolescentes se vienen a quejar de que no han aprendido casi nada en todo este tiempo. Lo único que sí han adquirido son niveles de estrés muy grandes. Entonces, en el terreno de los buenos tratos, todo aquello que hacemos tiene en consideración la individualidad, las circunstancias y el entorno de cada niña, niño o adolescente, porque sí tenemos que promover su desarrollo, pero es al máximo de sus posibilidades específicas, no con base a estándares que la sociedad o el mundo adulto quiere imponer, porque cuando hacemos eso, ya nos vamos a el terreno de los malos tratos. Estamos en el terreno de los buenos tratos si seguimos a la Convención sobre los Derechos del Niño, donde esta nos dice que los buenos tratos lo preparan para asumir una vida responsable, independiente en sociedad, y lo educa en un espíritu de comprensión, de paz, de tolerancia, de dignidad, libertad, solidaridad e igualdad entre los sexos. ¿Qué quiere decir? Que estamos invitados, incluso mandatados, a educar, pero no de cualquier manera,
sino solamente en el espíritu de estos principios que están ahí en este recuadro naranja. Si podemos educar en ese espíritu, estamos en el terreno del buen trato. Estaremos promoviendo sano desarrollo. Si durante 20 años acompañamos a la cría humana en este espíritu, lo que va a ir desplegando es eso que ha recibido como acompañamiento y como socialización o educación. Y se convertirá en un adulto que lo que le va a abonar a su sociedad es precisamente eso: paz, comprensión, tolerancia, dignidad, libertad, solidaridad e igualdad. Entonces, estamos en el terreno de los buenos tratos y tratamos al niño, a la niña como uno de su especie, cubrimos sus necesidades, respetamos todos sus derechos. Cuando un niño, imaginemos de 9 años, que ya dormía en su cuarto, en su cama, de repente viene al cuarto de los papás por la noche y les dice: yo tengo mucho miedo, ¿me puedo quedar aquí con ustedes en su cuarto? Y el adulto le dice: no, váyase a su cuarto, usted ya está muy grande, ¿cómo que viene acá? Es que tengo miedo. No, no importa, enfrente su miedo, sea fuerte. Y lo regresamos así, con un rostro de miedo, de terror incluso. No registramos eso, o aún registrándolo, lo damos a su cuarto, con buena intención, la intención de que crezca, enfrente su miedo, etc. Pero sin leer a detalle su reacción, es muy probable que estamos en el terreno de los malos tratos. ¿Por qué? Porque uno de sus derechos es el derecho a la seguridad, el derecho a la protección. Y no olvidemos nunca que el mamífero humano tiene una larga historia, va a tener una larga historia de dependencia y de necesidad de acompañamiento, cuidado, arropamiento de parte de los adultos. Va a necesitar adultos a su alrededor que puedan saberse, sentirse y actuar como una persona grande en la relación, fuerte en la relación, sabia en la relación, para poder atinar qué es lo que está necesitando y qué debe de hacer para su hijo o su hija en cada situación, y un adulto amable. Este es el papel de la persona adulta, porque el cachorro humano lo es durante muchos años. Y aunque veamos que ya creció, ya cumplió 10 años y tiene un dominio de la marcha, tiene mucha fuerza física, tiene un lenguaje muy amplio, cuando la vida lo aprieta y le genera incertidumbre y estrés, aún su tolerancia para manejarle no es muy grande. Y con lo que sí nació dotado es con la capacidad nata de ir a su figura de cuidado, a esa que él considera más fuerte en ese momento, que suele ser quien le ha venido cuidando con los años, ¿no? Su papá, su mamá, un familiar, un tutor, una tutora. Y su tendencia va a ser a ir hacia ella. Si el adulto registra necesidad de protección, si el adulto sabe que esa protección y seguridad es un derecho suyo, entonces el adulto podrá actuar en consecuencia y mantenerse en el terreno de los buenos. La cuarta coordenada a mí me sirve mucho en el día a día como educador, insisto, para saber si lo que acabo de hacer con esta niña o niño fue bien tratante o maltratante. Y tiene que ver con las sensaciones que nos deja tanto a él como a mí. Cuando estamos en el terreno de los buenos tratos, lo que yo hago con este niño o niña, imagínense, puede ser que lo que hizo fue lo que nosotros llamamos una travesura, y la travesura fue muy grande. O puede ser que lastimó, dañó a otro niño. Piensen la transgresión más grande que se les ocurra. Eso tiende a afectarnos emocionalmente a los adultos, pero necesitamos tener la capacidad de regularnos, regular nuestras emociones, manejarlas, controlarlas, para entonces sí acercarnos con, digamos, el cerebro pleno, con la cabeza firme en el centro, para poderle prestar nuestra mente, nuestro cerebro, y que pueda procesar ese momento por el que está pasando. Si yo manejo de una manera adecuada esta situación y le ayudo a este niño a que entienda
lo que acaba de hacer y si afectó a alguien o a algo, lo repare, la sensación que vamos a ver en el niño va a ser grata. Ese niño se sentirá seguro, se sentirá valioso, porque probablemente lo que esperaba era un grito, un regaño, incluso un golpe o un castigo del tipo que sea. Pero cuando no recibe eso, sino lo que recibe es la sabiduría de ese adulto, que le ayuda a entender qué ocurrió, que le ayuda a que descubra qué lo llevó a actuar de esa manera, a pegarle a ese otro niño o a romper la vajilla desde su enojo. Y le ayuda a reparar eso, este niño se siente liberado, se siente seguro, se siente importante y lo que recupera sobremanera es su seguridad en sí mismo, la seguridad en ese adulto que le cuida, con lo que el vínculo padre-hijo, imaginemos que es un papá y un niño en esta escena, ese vínculo se fortalece. Este niño en extensión adquiere una seguridad también hacia la vida, hacia el mundo. Las sensaciones en él serán muy gratas y las sensaciones en el adulto también lo serán. Ustedes que me están escuchando seguramente pueden recordar ahorita con agilidad aquella ocasión en que su hijo, su hija tuvo un comportamiento inadecuado y ustedes, en lugar de gritarles, regañarles, pudieron respirar y le pudieron ayudar a que él se recuperara, se tranquilizara, entendiera lo que ocurrió y probablemente le ayudaron a que reparara eso que dañó y a que sacara un aprendizaje de esa situación. Cuando ustedes lograron hacer eso, es muy probable que las sensaciones y emociones que tuvieron fueron muy gratas. Por lo menos a mí, cuando he logrado hacer un abordaje de ese tipo en una situación compleja con una niña, niño, con los que a los que yo acompaño, con los que trabajo en mis distintos roles, como educador, terapeuta o papá, yo me he sentido muy orgulloso, muy pleno, muy capaz. Y eso aumenta mi seguridad en mí mismo, como papá, como educador, como terapeuta. Y eso fortalece el vínculo con ese niño, niña o adolescente en cuestión. Y con eso yo también puedo seguir fluyendo pensando que la vida es vivible, que la vida no es del todo desastrosa. Esas pizcas como de seguridad y de orgullo que agarramos, tanto el niño como el adulto, cuando manejamos las cosas con buen trato, se convierten en el combustible para continuar en esta función de crianza y de cuidados que es compleja, no es simple, es cansada, porque en ocasiones los retos de crianza son muy grandes y es cansada porque además es prolongada la crianza. La educación, la disciplina, el acompañamiento de niñas y niños no sucede en un acto, sucede en un largo proceso donde se suman cantidad de interacciones y de actos y que por lo mismo pues se vuelve y puede ser cansado. Más aún si la crianza se hace muy en solitario como se hace últimamente, sobre todo en las ciudades grandes, en las ciudades industrializadas, donde la familia extensa no vive cerca, eso se vuelve muy complejo. Pero por eso, cuando logramos tener un manejo bien tratante de las situaciones de la vida cotidiana, eso se vuelve como en el combustible, en la motivación para continuar con esta labor. Y entonces, yo les dejo a ustedes estas 4 coordenadas para que puedan preguntarse en cada acto educativo, disciplinario, de cuidado que ustedes hacen con sus hijas e hijos si están en el terreno de los buenos tratos. Están tratando como un humano, esa medida disciplinaria que están implementando respeta su dignidad, no están atentando contra ninguna de sus necesidades de desarrollo, están respetando todos y cada uno de sus derechos. Resultado de esta intervención que hice, siento bien, agradable, con orgullo, mi hijo, mi hija, se siente segura, confiada, orgullosa de haber aprendido y reparado lo que hizo mal. Estas preguntas pueden servir mucho para saber si estamos en ese terreno. ¿Por qué son importantes los buenos tratos?
¿Por qué es importante tratar a las nuevas generaciones con buen trato? Voy a decir 5 cosas apoyándome en un neuropediatra que recomiendo ampliamente, Jorge Barudi. Nos dice, es fundamental para los niños el buen trato porque estos nacen inmaduros y su desarrollo, su vida, depende de las capacidades del cuidado que le han de dar los otros adultos. 2, ser bien tratado ¿Por qué lloran los niños? Pues para que alguien les escuche. ¿Por qué en ocasiones hacen muecas de tristeza, de dolor? Pues porque eso es lo que están experimentando. Pero lo hacen para facilitarnos a los adultos la detección de su necesidad. Y tienen un impulso y una necesidad de cuidado. Y en general, las personas adultas tenemos un impulso, o también llamado un sistema de cuidado, que se activa ante estos llamados de atención o de auxilio de un bebé, de una bebé. Y si nuestra crianza es suficientemente bien tratante, nuestra sensibilidad para leerlos va a ser muy grande. Hay mucha gente a la que le cuesta trabajo. Hay gente que en lugar de entender a su hijo bebito cuando llora y pensar que lo que necesita es que le cubran una necesidad, hay gente que se desespera. Y hay gente que ve a ese niño como demandante, como exigente, como monstruo. Y esos bebés suelen ser apaleados. Son las decenas de bebés que amigo Daniel atiende todos los días, todo el año. Hoy mismo aquí en esta institución residencial desde donde transmitimos esta conferencia, tiene decenas de menores de 3 años de edad que están aquí para otorgarles protección. Porque quienes les cuidan no tienen activado de manera suficiente ese sistema de cuidados. Seguramente ese sistema se les atrofió porque en su respectiva infancia larga poco recibieron buenos tratos de manera suficiente. Eso no los exime de responsabilidad o de culpa cuando terminan en maltratos graves y extremos, ¿no? Bueno, hay un marco jurídico que dice cuál es la consecuencia de eso. Lo que yo estoy queriendo transmitir es que el buen trato es vital porque nos permite mantenernos vivos y en buena salud. Una tercera importancia que tiene otorgar buenos tratos tiene que ver con que recibir cuidados respetuosos es fundamental para aprender a vivir, para aprender a cuidarse y cuidar. Quienes lo que han recibido son maltratos recurrentes, crónicos, a lo que han aprendido es a sobrevivir, pero no han podido vivir la vida. Y la vida, el derecho es a vivirla, no a sobrevivir. Una cuarta importancia del buen trato tiene que ver con que este es fundamental para construir un cerebro pleno. Recuerden, el bebé nació dependiente al 100% porque nació todavía con una biología que no le permite la autonomía. Nació con un cerebro que tiene sus más de 100,000 millones de neuronas, pero estas no están interconectadas, por lo tanto no tiene estructuras cerebrales que se traduzcan en habilidades. No puede caminar, no sabe hablar aún, necesita de las personas adultas. Lo que hace el buen trato es ir generando esas conexiones entre neuronas y neuronas. Lo que ustedes ven ahí en la imagen es la evolución tan rápida que ocurre en los primeros 2 años de vida. Esas neuronas que no estaban conectadas, cada vez que le hablamos, cada vez que le cantamos a un bebé, que le cargamos, le arrullamos, le damos masajito, cada vez que le decimos te quiero, qué lindo eres, se están generando conexiones sinápticas en su cerebro, o sea, su cerebro está construyéndose. Cuando la constante es el maltrato, entonces se compromete la salud mental. Ahora, en grados extremos de maltrato, esto tiene una
correlación neurofisiológica. Lo que ustedes ven ahí en la imagen son dos cerebros de dos niños de la misma edad, de 3 años de edad. Pero el cerebro normal es un cerebro más grande físicamente. El otro es un cerebro que se quedó sin crecer. Más de un tercio no creció, no más pequeño. Y esto tuvo que ver con el no goce del buen trato, no disfrute de sus derechos, el no contar con adultos que le cubrieron necesidades. Y entonces la vivencia crónica del cerebro pequeño que vemos aquí en la imagen de ese niño fueron sensaciones y sentimientos nada gratos y crónicos. Y de esa manera el cerebro se detiene en lo concreto, en el tamaño, en su masa. ¿Por qué? Porque no hay sinapsis. Queda más bien como si se estuviera secando, como si se estuviera marchitando de manera literal ese cerebro. Y sabemos pues que el cerebro pues es la computadora que nos rige como personas. Y está todo, ¿no? Entonces, los buenos tratos son urgentes. Una última razón para promoverlos es que tratar bien a las niñas y niños, uno de los pilares fundamentales para lograr una humanidad más sana, más solidaria, más feliz y menos violenta. O sea, que los buenos tratos no solo benefician a este niño o a esta niña, sino que benefician a la sociedad en su conjunto. Pensémoslo así. ¿Qué niveles de violencia tenemos y observamos actualmente en nuestro país? Sé que nos están también escuchando gente de fuera del país, sobre todo de Latinoamérica, y creo que somos muy parecidos en el tema de la violencia. ¿Qué niveles de violencia tenemos en nuestros países latinoamericanos? La verdad es que son niveles muy grandes y de muchos tipos, en todos los entornos de la sociedad. Ahora que nos llegó una pandemia que nadie imaginábamos en términos de sus implicaciones, es curioso, porque se trata de una pandemia cuya manera de salvación para la humanidad no puede ser individual. Tiene que ser en colectivo, tiene que ser en grupo. Tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que pensar medidas sanitarias de un nivel que no termine, digamos, por coartar nuestro desarrollo al ser demasiado estrictas, punitivas y tal. Pero la característica fundamental de esta pandemia es que necesitamos como humanidad ponernos de acuerdo, coordinarnos, pensar en medidas que sean eficientes. En los últimos semanas en México, con la llegada de las vacunas, necesitamos respetar el turno para ellas, etcétera. ¿Qué requiere para que una población pueda hacerlo eso con eficiencia? Pues lo que tenemos en la lámina. Requiere salud mental, requiere solidaridad y requiere no apelar a recursos violentos. No dejo yo de preguntarme qué tamaño ha sido la producción de buenos tratos en nuestra sociedad, cuando en ocasiones veo en el día a día que no logramos ponernos de acuerdo para manejar adecuadamente esta pandemia, que no logramos generar medidas que sí sean justas y que cubran a toda la población. Es terrible leer estadísticas donde más del 90% de la gente que ha muerto producto de la pandemia son personas que estuvieron en pobreza. A eso se le llama violencia estructural. Y esa violencia estructural que parece abstracta se encarna en individuos, que son quienes la promueven. Y esos individuos adultos promoventes de violencia estructural fueron los niños, las niñas de ayer. ¿Qué calidad de cuidados tuvieron? Pues empeño en la vida adulta no lo permite decir. Y a nivel de sociedad, el efecto que en su conjunto estamos generando tiene que ver con la calidad de cuidados recibidos como generación. Entonces, dar de buenos tratos no es un asunto, digámoslo así, de romanticismo, de buenas intenciones, no. Todo esto que estoy mencionando está basado en evidencia científica. En las últimas décadas, sobre todo, las ciencias del cerebro, las ciencias de la mente, con toda la tecnología que evolucionó, nos ha permitido decir que si
no metemos las crianzas en la ruta del buen trato, las sociedades estarán en riesgo. Porque si maltratamos a las personas, no les vamos a ayudar a construir un cerebro pleno, un cerebro integrado, con una corteza cerebral portadora de una capacidad y una conciencia humanística del más alto nivel. ¿Cuál es esa del más alto nivel? La que no tiene como referente los premios o los castigos, la que no tiene como referente para obrar adecuadamente el reglamento, sino aquella que tiene siempre como referente el escuchar su propio latir de corazón y cuando está frente a otra persona, saber que esa otra persona es como yo, un humano, con una fortaleza y con una vulnerabilidad, pero sobre todo con una capacidad deseante, con una capacidad amorosa, con unas expectativas hacia la vida, hacia el futuro, y que yo le tengo que ayudar. Y en ocasiones para ayudarle, tengo que hacer cosas desagradables para mí. Tengo que renunciar a ciertos privilegios míos. No sé cuánto van a estar de acuerdo conmigo, pero no es posible que vivamos en un país que tiene a más de la mitad de su población en pobreza. Que haya riqueza es casi inevitable en un individuo, en pocos individuos, es casi inevitable una distribución de la misma inequitativa. Bueno, es una cosa, digámoslo así, de vida o muerte. Ahora, me quedan unos cuantos minutos y quisiera decir en esos minutos lo siguiente antes de ir pasando a sus preguntas que ya empezaron a llegar. ¿Cuál es el poder de los buenos tratos? Ya lo fui anunciando en todo lo que dije, solo quiero subrayar que su poder está en que es el precursor de la salud mental. Y esto comienza en la infancia. Si yo trato bien, si yo trato adecuadamente a una niña, a un niño, va a gozar de salud mental ahí, en su niñez. No lo haré porque a futuro sea un buen ciudadano, lo haré porque es una persona ya. Y hacerlo trae como resultado a una niña, a un niño con salud mental. ¿Y qué características tiene un portador de salud mental? Pues que desde edades muy tempranas, la tolerancia, la solidaridad, la igualdad, la paz, la empatía, afloran. Y entonces podemos ver a niñas y niños que desde ya no solo digamos, se oponen a la violencia, sino que trabajan para que ésta no ocurra. Y llegando a la adolescencia ni se diga, tienen un nivel de sensibilidad para no tolerar ninguna pizca de maltrato, sino para promover y exigir buenos tratos. Y esta es una parte interesante que también observamos en este siglo XXI. Nuevamente, la población adolescente, la población joven es la que está generando los movimientos sociales, porque han venido creciendo ya las últimas generaciones con un enfoque de derechos humanos que les genera un nivel de conciencia acerca de su dignidad y al registrarla, muy pronto empiezan a empujar y exigir que se les respete. Y bueno, todo esto que he mencionado, es probable que alguna de las personas que nos esté escuchando se esté preguntando, pero todo eso, ¿cómo lo aterrizamos en el día a día? ¿Cómo lo aplico yo con mi hija, con mi hijo en el día a día? Bueno, voy a alcanzar a decir lo siguiente. Desilusionarles un poco primero diciéndoles pues, que no hay una receta universal. No hay una respuesta única y general a qué debo yo hacer ante cada reto que me impone mi hijo o mi hija en el día a día. ¿Por qué? Por lo que ya mencioné, porque cada uno es único y irrepetible como niño, como niña, y cada adulto también. Por lo tanto, cada vínculo que construyen es muy original y por eso no puede haber, digamos, una receta universal o una sola respuesta a la pregunta ¿qué hago y cómo manejo los comportamientos de mi hijo? Lo que sí podemos decir, para eso sí alcanza un formato de conferencia como es este, para mencionar que la oportunidad que tenemos como generación, que venimos de haber sido educados todavía con un estilo que gozó de mucho autoritarismo, tenemos que virar y comenzar a construir, ojo, comenzar a construir, porque no está construido, el nuevo modelo de crianza, el nuevo paradigma de la crianza. Un paradigma respetuoso
de la dignidad y de todos y cada uno de los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos que ir dejando atrás, tenemos que ir renunciando a los castigos del tipo que sea, para ir pensando en términos de reparación del daño y pensar en un enfoque de soluciones. Recuerden, cada vez que nuestras hijas o hijos tienen un comportamiento inadecuado, no es porque sean malos ellos, no es porque sean malévolos, es porque tomaron una mala decisión de una situación que era un problema, un conflicto, un dilema, y que todavía no tienen una mente tan potente para poder resolver dilemas, para poder resolver conflictos de una manera pacífica o para reparar lo que se dañó. Ese es parte del trabajo educativo. Un trabajo educativo que dura por lo menos 20 años. Entonces, exigirle a un niño de 4, de 7, de 9, buen comportamiento es muy pronto, ¿no? Incluso exigirle a una persona adolescente un comportamiento ejemplar es muy pronto. Todavía su cerebro está en formación. Hemos de pasar para cambiar de paradigma de las amenazas a los acuerdos, al viento, a motivar a nuestros hijos a través del señalamiento de sus aciertos y a través de la construcción, digamos, de circunstancias y condiciones para que ellos puedan superar sus propios retos de vida cotidiana y en ese acto sentirse capaces. La autoestima, recuerden, viene como resultado de saberme digno y saberme capaz. Y el buen trato, eso es lo que hace. Darle con respeto como uno de su especie hace que se sienta y se sepa digno. Y al acompañarle a resolver sus retos de vida cotidiana y superar él mismo su reto, en lugar de que yo le haga la tarea o en lugar de que yo recurra a amenazas para que haga lo que tiene que hacer, en ese acto, cuando cumple con su reto, hay una sensación de mucho orgullo, de mucha capacidad. Tenemos que pasar de los gritos a la empatía, a la reflexión, de los sermones, que los adultos somos muy buenos para dar sermones, a la orientación con amor y al diálogo, no a los monólogos. Los sermones suelen ser monólogos, el diálogo es un circuito de ida y vuelta. Yo hablo, el otro escucha, después el otro habla y yo escucho. A pesar de los desplantes, de ignorar al niño y sus necesidades, dejar atrás aquello de que este niño que hace pataleta con sus 2 años de edad y que todavía hay quien recomienda, déjalo allí, ignóralo, verás que si lo ignoras, rápido se va a componer. Eso hace mucho daño. Todo lo que pase por ignorar necesidades de desarrollo hace mucho daño. En su lugar, acompañemos las experiencias emocionales. Un niño emberrinchado, en pataleta, es un niño desregulado. Las emociones lo rebasaron y su capacidad para manejarlas no está. Necesita un otro que le ayude a acompañar esa experiencia emocional. Entonces, hay preguntas clave. Yo, más que dejarles como tips precisos, quisiera dejarles estos conceptos que estoy compartiendo, porque estos pueden ser muy potentes cuando ustedes se lo apropien. En el paradigma anterior, cuando tenemos un comportamiento inadecuado nosotros como niños, la pregunta que nuestros educadores, padres, madres, se hacían era, ¿cómo le cambio esa conducta? ¿Cómo hago que se porte bien? Cambiemos esa pregunta y dejemos de pensar en términos de conducta para pensar en esta otra línea. Primero me tengo que preguntar yo, como papá, cómo me siento ante ese comportamiento inadecuado. Porque si me siento desregulado, enojado, enrabiado, entonces primero me tengo que regular, regresar a mi centro, y solo entonces podré pensar en el comportamiento de mi hijo. Solo entonces podré hacerme la pregunta, ¿cómo está sintiendo él? ¿Qué necesita en este momento? ¿Cómo le ayudo? ¿Qué le puedo enseñar? Entonces, pongo ahí en pantalla muchos de los retos del día a día. El niño no se quiere bañar, la niña no quiere hacer la tarea, ambos dicen mentiras o pelean, se burlan, no escuchan, dicen groserías, hacen pataletas, están distraídos en la escuela online. Cualquier reto de la vida cotidiana, vamos a meterle estas preguntas que yo mencioné.
¿Cómo se siente? ¿Qué necesita? ¿Cómo le ayudo? ¿Qué le puedo enseñar? Y desde ahí, entonces, yo podré ponerme en acción. Porque educar, disciplinar, significa enseñar al discípulo vivir bien la vida. Vivir bien la vida, en palabras muy llanas, yo la entiendo como ser capaz de tomar decisiones adecuadas, acertadas, positivas. Una decisión adecuada, acertada, positiva, desde mi punto de vista, en una cultura democrática, es aquella que me hace bien a mí y también le hace bien a los otros, o por lo menos no les perjudica. Este es el trabajo que tenemos que hacer por 20 años con nuestras niñas y niños. Darles las herramientas cognitivas, emocionales, sociales y de todo tipo para que sean capaces de ir tomando decisiones adecuadas. O sea, aquellas que sean adaptativas y benéficas para sí mismo y también para los demás. Y para eso, en el día a día, su comportamiento inadecuado es el regalo que nos dan para hacer esta tarea que acabo de mencionar. Y 3 preguntas serán clave ante cada una de esas cosas que vemos ahí en la pantalla y todas las demás que aparecen. La primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿por qué hace lo que hace? ¿Qué necesita? Es la segunda pregunta. La tercera, ¿cómo le puedo ayudar? La segunda pregunta también tiene que ver, o sea, el qué necesita, también incluye el qué le puedo enseñar en este acto. No se quiere bañar. Más allá de que se bañe o no, es la gran oportunidad para enseñarle cuestiones asociadas a la higiene, al aseo, a la salud. Y ese aprendizaje sí es un aprendizaje valioso para la vida porque es adaptativo, es benéfico para sí. Y la tercera pregunta se desprende de ella. ¿Cómo? ¿Cómo se lo he de enseñar? No hay un manual, insisto, pero el general de la respuesta ¿cómo? Siempre tiene que ser pasando por los buenos tratos y para eso yo les he dejado 4 coordenadas. Bueno, quisiera dar lectura a algunas de sus preguntas que llegaron en estos minutos que nos quedan. La primera pregunta dice, si tuviste una actitud no conveniente, ¿cómo puedo tratar de sanar? Una segunda pregunta dice, ¿cuándo y cómo regañarlo? Una tercera pregunta, ¿cómo podemos apoyar a los niños cuando se sienten expuestos por otros? A mí me encanta recibir preguntas porque en el tipo de pregunta que nos lanza siempre esta generación de personas adultas, se refleja cuál es la representación mental que tenemos acerca del niño, de la niña como categoría, como persona, la representación mental o el significado que le estamos dando a la educación, a la disciplina, y de ahí partimos. Por ejemplo, la segunda pregunta dice, ¿cómo y cuándo regañarlo? Esta pregunta ya está dando como por afirmación que el regaño es un recurso disciplinario benéfico. No sé ustedes qué piensan a la luz de las coordenadas que les di sobre, para saber si estamos en el buen trato. Quería que ejercitáramos esos conceptos que les transmití porque para eso son. Si un niño se portó de manera inadecuada, regañarle, vamos a la cuarta coordenada, ¿le va a generar emociones o sensaciones gratas? Después de que lo regañamos, él va a decir, te amo, papá, muchas gracias por regañarme, ¿eh? Sentí muy bonito en mi corazón, gracias. ¿Verdad? No es grato recibir un regaño. Preguntémoslo nosotros mismos como adultos. Si en el trabajo cometo un error, ¿de veras me sirve que me regañe mi coordinador, mi coordinadora? No sirve, no sirve. Y lo digo con esa afirmación categórica porque las neurociencias nos respaldan. Cuando yo regaño a alguien, activo su circuito cerebral profundo, el cerebro llamado límbico o mamífero, que detecta peligro, amenaza, riesgo. Y si yo enciendo esa parte del cerebro, la única posibilidad de reacción va a ser de manera o en clave de sobrevivencia. Cuando uno regaña a un niño, solo le van a quedar como posibilidades unas muy limitadas. Si es un niño por nacimiento muy temperamental, pues se va a ir corriendo de ese momento. Incluso puede hasta darle una patada a ese adulto que le regaña y salir corriendo. Huir es una
opción de cerebro de sobrevivencia, que fue el adulto el que activó con su regaño. Otra posibilidad es que se quede ahí más bien como congelado. Si nació con un temperamento más apacible, mis gritos, mis regaños lo van a asustar y el niño se va a paralizar y ni va a poder hablar. Y yo me voy a desesperar más exigiéndole, oye, pero dime, respóndeme. Entre más le grito, más lo congelo. Y no es que el niño se quiera congelar, es que su cerebro reactivo, mamífero, y su cerebro reptiliano, o sea, el que activa la sobrevivencia, le dice, no te muevas, eso es peligroso. Y esto no es consciente en el niño. Entonces, solo puede atacar, solo puede huir, solo puede congelarse. Claro que puede que su comportamiento inadecuado sí quede inhibido, que se fue porque se congeló. Pero ¿qué aprendió? Esa es la pregunta que siempre nos tenemos que hacer. ¿Qué aprendió de este acto? No aprendió nada, porque el cerebro que aprende, la corteza cerebral, el cerebro mamífero está aquí muy profundo. La corteza cerebral, que es la que puede razonar, pensar, analizar, aprender, estaba apagada, porque nuestros gritos y regaños lo que encendieron fue cerebro profundo. Entonces, a esta pregunta, ¿cuándo y cómo regañarlo? Yo diría, si pueden, si lo logran, nunca. No usen regaños. Y me voy a regresar a la imagen anterior. En lugar de utilizar gritos, regaños, sermones, utilicemos la empatía, la reflexión, la orientación con amor, el diálogo, el acompañamiento del momento por el que... Yo sé que ustedes tendrían deseo de que diga cosas más precisas, pero este formato de conferencia no alcanza, digamos, para decir con precisión a esta persona que nos escribió cuál de esas cosas que vemos en la columna de paradigma respetuoso es la que tiene que ayudar. ¿Por qué? Porque esto depende de ese niño específico, de esa mamá específica y de las circunstancias de ellos. Muchas veces cometemos el error quienes exponemos de dar sugerencias. La persona que nos está escuchando las registra, dice, no sabe lo que me está sugiriendo. Si supiera el infierno por el que estoy pasando, si supiera lo mal que le estoy pasando, si supiera que me quedé sin trabajo, que estoy con un estrés hasta arriba, que no tengo nadie que me ayude con mis hijos. Por eso es difícil dar una recomendación, conocer las circunstancias, porque recuerden que nosotros los humanos somos nosotros y nuestras circunstancias, lo dicen los filósofos, como Ortega Gasset desde hace mucho tiempo, y tenemos que hacer lo mejor que podamos con la circunstancia en la que estamos. Pero en todo lo que yo he ido compartiendo con ustedes, sí he dejado ordenadas pistas, principios acerca de por dónde. Las otras preguntas que llegaron fue, un niño con maltrato y abandono de sus padres está a mi cargo. ¿Puedo desarrollar los consejos dados aquí para rescatarlo? Por supuesto. Y lo que me permite agregar es que si el buen trato es un derecho y es poderoso, es importante y es valioso por todo lo que ya expliqué, en el caso de un niño, una niña que previamente ha sido maltratado, el buen trato es oro molido. Esto se vive aquí en Amigo Daniel cada día. La exigencia, el mandato de cada educadora que está acá es otorgar buen trato. Y esta no es tarea sencilla porque los niños que llegan a los centros de asistencia llegan por problemas de maltrato. No se les separaría de sus familias si no fuera porque su vida está en riesgo por la violencia vivida allá. Cuando llegan a estos entornos, tienen conductas. Es un gran reto para quien les está cuidando, educando. Muy grande el reto. Pero cuando, aún siendo el reto grande, no le otorgamos malos tratos, sino que le damos buenos tratos, ejemplos, los que están aquí en la columna derecha de paradigma respetuoso, niño o niña que ha vivido maltrato, vive como un tesoro este buen trato. Entonces, puedes aplicar todo lo que estuvimos diciendo acá con este niño, la persona que me lo pregunta, la respuesta es sí, porque es su derecho, porque le hace muy bien y porque esto le va a dar posibilidades de superar incluso la historia de maltrato y de malas experiencias que tuvo. Cuando uno mira con empatía, cuando uno dialoga con el niño, cuando uno reflexiona, cuando uno en lugar de gritar y castigar le dice, oye, lo
que hiciste estuvo mal y vamos a ver qué hacemos con ello, pero siéntete seguro. No te voy a castigar, a regañar, a ridiculizar. Sé que te equivocaste, fue una mala decisión y vamos a pensar qué te llevó a eso. Vamos a ver qué podemos aprender de esto. Cuando un niño o una niña vive esto después de haber vivido malos tratos, le cambiamos su cerebro, literal. Cambiamos su mente cargada de recuerdos dolorosos que ya habían tejido un patrón donde él decía yo soy malo y ya viene un castigo y ya lo sé, lo estoy esperando. ¿Por qué? Porque no importo, porque no valgo. Cuando alguien le da buen trato, le cambia el chip. Y este niño dice, se siente en el cuerpo algo diferente. Yo esperaba un regaño que me iba a generar miedo, rabia, odio. Estoy sintiendo cosas que nunca había sentido, lindas. Ni siquiera, puede que ni siquiera tenga la palabra para nombrar eso, que seguramente se llamará seguridad, valía, orgullo, paz, tranquilidad, ¿no? Entonces, el buen trato le urge a las niñas, a los niños, a los que han sido bien tratados y les urge a los que han sido maltratados. Pero no solo el buen trato es para este sector de la población. El buen trato nos urge a las personas adultas y a las personas de la tercera edad, como se puede decir. El buen trato lo requerimos que llegamos a la vida y hasta que nos vamos de ella. Si no lo tenemos, nuestro cerebro va adaptando para lo que venga y si lo que recibe es maltrato, va a adquirir una arquitectura sobrevivir. Pero una persona que funcione en clave de sobrevivencia es muy peligrosa, porque como no se sabe valiosa, importante, tampoco considera valioso un importante al otro. Y como solo ha aprendido métodos de sobrevivencia, agresivos, tramposos, mentirosos, lo va a utilizar. Y no necesariamente con una intención negativa, no porque la estructura y la arquitectura cerebral que ha logrado está hecha para sobrevivir. Y en un entorno violento no hay mejor forma de sobrevivir que trampeando, cediendo, aniquilando. Me la pregunta, ¿esto que voy a decidir es bueno para mí y es bueno para los demás? No está en su corteza cerebral porque la moral que tiene no llegó a ese nivel. Simplemente es una persona que dice a sobrevivir. Una última pregunta, ¿cómo se le puede hacer entender a los papás que las actividades propuestas en la escuela no es cuestión de premios y castigos? Pues yo solamente podría alcanzar a decir que invitándole a este tipo de espacios, ayudándonos ustedes a difundir este tipo de conferencias. Esta es una iniciativa que amigo Daniel ha hecho justo con esa finalidad, con la de ir ayudando a cambiar el paradigma, una tarea urgente de época. Recuerden, somos adultos que venimos de haber sido criados con un estilo autoritario. Me vuelvo a esta imagen. Nuestros padres no lo hicieron con mala fe. Lo hicieron porque eso es lo que sabía, eso es lo que se esperaba de ellos y lo hicieron lo mejor que pudieron. Pero ahora las leyes nos están no solo invitando, sino obligando a educar de una manera respetuosa. Insisto, aquí el gran reto que tenemos es que tenemos que dar algo que no recibimos de manera suficiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siendo creativos y aprovechando lo que la ciencia ha generado en estas últimas décadas y que es una información muy valiosa que no tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos ni las otras generaciones. Por eso, amigo Daniel, abre estos espacios para poder dotar de información. ¿Una conferencia va a alcanzar para que la gente se fortalezca al 100? No, alcanza para dejar algunas ideas, algunos recursos, pero necesitamos seguir metiendo en nuestra agenda tiempo para acercarnos a todo este tipo de espacios. Para que las demás personas también puedan modificar su paradigma, tal vez quienes estamos con una motivación más alta, les vamos a estar acercando información, ciencias, libros, artículos, charlas y sobre todo algo que es de lo más eficiente es reunirse en grupos de papás, de mamás, a platicar sobre su crianza, cómo le han hecho, qué funcionó, qué no, comentar algún libro, algún texto, algo, un artículo, una entrevista que vieron y comentarla en grupo. Eso es de lo más potente que puede haber para ir cambiando la manera de pensar. Las primeras preguntas que hicieron, si tuviste una actitud no conveniente, ¿cómo puedo tratar
de sanar, la respuesta es reparación. Tampoco el buen trato es una invitación a ser perfectos en la crianza. No, eso démoslo por descontado, ¿no? El sello de lo humano es la imperfección. Lo único garantizado en la crianza va a ser el error. Como papás, mamás, nos vamos a equivocar. Eso es un hecho. Pero no importa nuestro error en la crianza, sino lo que hacemos después de ese error. ¿Qué tenemos que hacer? Reparar. Y desde mi error perdí la cabeza, le grité a mi hijo, le di un manazo, y segundos después me doy cuenta de eso, enfrío mi cabeza, hago conciencia de que lo lastimé, me equivoqué, me entra la culpa, bienvenida esa culpa, pero no nos empantanemos ahí, dialoguemos con la culpa. ¿Qué me siento así de mal? Pues es que vi su carita de dolor, es que fue un abuso, yo peso 70 y tantos kilos contra mi niño que pesa escasos 10 kilos, 15 kilos, un abuso de poder, por eso me siento tan mal. Lastimé, ¿qué hago ahora? Reparo. Y la reparación comienza por decirle a nuestro hijo, lo siento, me equivoqué, no debía hacerte esto, ni yo ni nadie debe transgredir tu cuerpo. Y tu carita de dolor, de susto, y me duele en el corazón haber generado eso. Tú no tuviste la culpa, yo soy el responsable, lo siento. Y después hay que pensar cómo voy a reparar eso que compré. Ya no tengo tiempo para explicar cómo se reparan, porque hay veces, hay ocasiones en que es muy difícil reparar. Cuando le grito algo, solo sé que le asusté, pero qué fibras le rompí en su alma, es un abstracto, no las puedo ver, no sé, entonces, ¿qué fibras son las que voy a reparar si son abstractas? En ocasiones es difícil. Lo único que les puedo decir es que reparar tiene que ver ahora con hacer cosas que le recuperen la seguridad y la confianza en sí mismo y en mí, a mi hijo, a mi hija, ese que lastimé. Es lo que alcanzo a decir, el tiempo es un tirano, solemos decir de manera quejumbrosa los humanos que inventamos el tiempo, y se nos ha terminado. Espero haber dejado yo algunas ideas, algunas coordenadas, algunas rutas, algún recurso. Decirles que enhorabuena por haber dedicado 70 minutos de su vida a reflexionar. Agradecemos a todas las personas que estuvieron acá. Esta información se va a subir en los próximos días en las redes de Amigo Daniel. Ayúdenos a difundir. Este mensaje es mensaje de época, pues. Tenemos que difundir el llamado a los buenos tratos, porque en ello nos va la vida, en ello nos va la subsistencia humana. Tenemos que difundirlo porque no es solo una invitación en tratar a niñas y niños, es una obligación jurídica, por lo menos en México, con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, una ley muy reciente, 7 años de una ley, es poco tiempo. Tenemos que comenzar por saber y tener la certeza que toda la población la conoce, para después ser creativos y buscar esas formas que nosotros no conocimos, porque quienes nos criaron no nos lo regalaron, por lo menos no de manera suficiente. Agradezco nuevamente, amigo Daniel, la invitación, a Silvia Ribot, su directora, su consejo, a Gaby, que estuvo ahora acá dando la bienvenida, y a todo el staff que está aquí facilitando esta transmisión. Gracias por estar acá y sigan las redes de Amigo Daniel. Pronto. Para decirles que las preguntas que no se contestaron se les van a mandar a Gaudí y Gaudí las va a resolver vía correo electrónico. Pues por cuestiones de tiempo, pues no alcanzamos. Muchísimas gracias otra vez, Gaudí, por hacer esta presentación y hacer este webinar posible. También queremos agradecer a Cartomicro, a Premo y a Serviacero por hacer pues, que todo esto esté aquí. Nos vemos en un mes con nuestro siguiente webinar que el tema se llamará Hagamos un trato, el buen trato. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.